Bien, entonces vamos a continuar con la temática como la habíamos dejado la última ocasión. A ver, una ventana aquí. Ya se debe estar viendo bueno, prácticamente una pantalla en blanco, ¿verdad? Sí, profe, ya se ve. Ah, ok, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, la última vez habíamos estado mirando eh, mejor dicho, cómo se hace el cálculo de integrales dobles cuando los dominios son regiones que no son rectángulos, ¿cierto? Ahora, lo que quisiéramos ver es, bueno, hemos estado utilizando las integrales dobles como en contextos de determinar el volumen de de un cierto sólido, ¿cierto? Espérenme, a ver, yo busco dónde colocar aquí esto. Aquí. Hemos estado mirando cómo utilizamos las integrales para el cálculo de volúmenes, pero... Ay, ¿dónde está? Aquí está. Pero lo cierto es que las integrales dobles o las integrales múltiples en general también se pueden utilizar en otro contexto, ¿vale? Pensemos en un principio en esto, ¿vale? Perdón. Suponga que... Uy, esperen, ¿eh? No quiere funcionar el lapicito. Ay, carajo. Ya. Suponga en un principio que usted tiene una integral de las más sencillas, ¿vale? La integral desde a hasta b de x. ¿Listo? Esto es encaminado a mostrar la otra utilidad que tiene esto de las integrales. Si tú tienes la integral desde a hasta b de dx, que es tal vez una de las integrales más sencillas que pueden haber, ¿esto cuánto les da? B menos A. B, b menos a, muy bien. Esto es muy sencillo, ¿cierto? Entonces, esto nos queda b menos a. Ya le damos interpretación a eso, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si lo cambiamos un poquito? Digamos a una integral doble. Sabemos que cuando son límites constantes, no importa el orden, entonces vamos a colocarlo así, de a hasta b y de c hasta d, ¿vale? ¿Cuánto les daría esa integral? B menos A multiplicado de menos C. Exactamente, les va a quedar b menos a multiplicado por d menos c, ¿cierto? Bien, ahora, o sea, numéricamente tenemos que los resultados son esos, ¿cierto? No hay ningún misterio detrás de eso, pero ahora la cuestión es, ¿qué interpretación le podemos dar a esos resultados para pues obtener ya la interpretación que queremos? Pues presten atención a lo siguiente. Opa, perdón. Vamos a dejar este cosito por acá. Que si vieron que volví a ingresar es porque estoy desde el celular como para medio monitorear aquí esto. Bien, en el primer caso, la integral desde a hasta b. Esto es, fíjense, esto es una integral de funciones reales, ¿cierto? Y el dominio en este caso es un intervalito. Vamos a tratar de asociar el resultado con el dominio de integración. Entonces, aquí está la recta real. Aquí colocamos, digamos, el número a. Permítanme un segundito, ya regreso, no me demoro. Me llaman de acá abajo.
volví, qué pena. Entonces, ay. Entonces, estábamos en que nuestra región o dominio de integración para la primera integral, ¿sí? La que estamos analizando, es este intervalo, el que va desde A hasta B, ¿cierto? ¿Qué relación tiene el resultado de la integral B menos A con el intervalo que es el dominio de integración? ¿Creen que hay alguna relación entre el resultado y el dominio? ¿O no la hay? Sí, profe, porque es el rango, marca como los parámetros, se puede decir. Mm, no sé si te entendí bien. Pero sí tiene algo que ver con que marca lo que dices de los parámetros. Porque aparecen B y A, que son los que están aquí. Miren que nos dio B menos A. Al yo hacer la resta B menos A, ¿qué me da de este intervalo? Un vector. No, aquí recuerda que son números, no son vectores. Eso La da un distancia. punto dentro del dominio. ¿Cómo, perdón, Julián? Eso da un punto dentro del dominio. No, no tiene que ver con eso. ¿Celeste? O Cristian, perdón, Cristian. Dime. Cristian. Perdón, me salió que Cristian levantó la mano, pero no, si acaso estás hablando, Cristian, no se te escucha. Vale, a ver, pensémoslo más de esta manera. ¿Cuánto les da la longitud del intervalo desde A hasta B? ¿Cómo la calculan? Con la diferencia. La diferencia, ¿cierto? Y miren que eso es justo lo que tenemos. Si yo quiero saber qué longitud hay aquí, desde aquí hasta acá, pues lo que hacemos es hacer la resta entre el extremo mayor, que es B, y el menor, que es A, ¿cierto? Miren que esto nos dio lo que viene siendo la longitud del dominio, ¿cierto? Pasemos ahora al contexto de la integral doble, ¿cierto? Ahora, en este contexto, nuestra región de integración ya no es solo un intervalo, ¿cierto? Porque ahora podemos encontrar que aquí tenemos A, aquí tenemos B, esos son los límites que puse para X, y vamos a poner C y D acá. Y ahora la región de integración está formada por este pequeño rectangulito de aquí. Y ahora la región de integración acá sería todo ese rectángulo sombreado que acabo de colocar, ¿vale? Y ahora les haría la misma pregunta. ¿Qué relación encuentran que hay con el resultado de la integral que calculamos aquí arriba con la nueva región de integración para esa integral? ¿Sería el área? Exactamente, en este caso es el área. Esta longitud de acá sería B menos A, que viene siendo como la base. Esta parte de acá nos da D menos C, que es la altura.
Y el área de un rectángulo, recordemos que es base por altura. Entonces, muy bien, esta parte de aquí ahora pasa a representar un área, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, cuando nosotros trabajamos con las integrales ¿cómo se llama? En cálculo, en derivadas integrales, los dominios son intervalitos, que son regiones en la recta real. En la recta, dados dos puntos, llámense A minúscula y B minúscula, tiene sentido pensar en la longitud que los separa, ¿cierto? Y fíjense que la integral de x en este caso, o que nosotros sabemos aquí está implícito que hay un 1 multiplicando al de x, ¿sí? Nos sirve para calcular la longitud del intervalo de integración. Solo que pues bueno, es mucha cosa como para decir, ah, no, la longitud la da la integral. Pero cuando ya vamos subiéndole a la dimensión, fíjense, y pasamos a integrales dobles, que como ya hemos mencionado, sirven para ayudarnos a calcular volúmenes. Pero si hacemos la integral de 1, de x de y o de y de x, según sea el orden de integración, nos va a dar también el área, pero en este caso nos la daría de la región de integración, ¿sí? Aquí con el rectángulo se ve que ocurre, ¿vale? Se ve que esto es cierto, pero en general esto no es, esto de que la integral doble de la función 1 me dé el área, no solamente es válido cuando la región es un rectángulo, sino que también es válido en general para cualquier región R en R2, ¿vale? Entonces ese es, digamos, el resultado importante que abstraemos de aquí el día de hoy. Entonces, si tenemos una función R, podemos colocar dada R, una región en R2, su área puede obtenerse de la siguiente manera. Puede obtenerse calculando la integral doble, ¿sí? La integral... Espérenme, pinche mouse se volvió loco. La integral doble se puede calcular entonces calculando la integral doble sobre la región R del diferencial de la región, ¿vale? Recuerden que lo escribimos de esta manera como de R, no lo colocamos directamente de X de Y, porque en principio no sabemos si la región R va a ser o un rectángulo, o una región vista como región tipo 1, o una región tipo 2. Independiente del tipo de región que sea, si tú quieres calcular el área, lo puedes hacer obteniendo esta integral de aquí, ¿vale? Esa es la, digamos, la otra utilidad que le podemos sacar a las integrales dobles. No solo para calcular volúmenes, sino también para calcular el área de una región de integración. ¿De acuerdo? Vamos a mirar en la práctica cómo podríamos hacer esto, ¿vale? Vamos a colocar un ejemplito por aquí. Pongamos que el ejemplo va a ser esto, a ver, calcular el área de la región R en el plano XY acotada por y igual a x y perdón, vamos a colocarlo así, y igual
x cuadrado menos 2x, ¿cierto? Bien. Entonces, nos colocan este pequeño problemita, ¿vale? Tenemos una región en el plano, la cual está acotada prácticamente por dos funciones, miren. Y igual a x, y igual x cuadrado menos 2x. En ¿cómo se llama? En los cursos de derivadas integrales también nos enseñan a resolver este pequeño tipo de problemas mediante el uso de pues la integral normalita. Pero vamos a mirar que con esto de las ¿cómo se llama? De las integrales dobles pues también se puede resolver, ¿vale? Naturalmente lo primero que tú tendrías que tratar de hacer es tratar de graficar las regiones en el plano, ¿vale? Entonces vamos a hacer nuestro planito por acá. Vamos a colocarlo aquí así. ¿Vale? Entonces vamos a colocar con rojo la región y igual a x. ¿Listo? Que esa sabemos que es una recta que va más o menos hacia... A ver. Yo trato de hacerla bien. Digamos hasta aquí. Eso es. La recta y igual a x sabemos que esto va a quedar de esta manera. La otra función, pues de momento no sé cómo queda exactamente la gráfica, ¿cierto? Lo único que yo sé de momento es que por ese término cuadrático que tiene aquí, esto tiene que ser una parábola, ¿vale? Lo que no sé es exactamente en dónde abrirá, ¿vale? Pero lo que sí podemos ir haciendo es ir determinando pues los puntos de intersección que tienen la recta y la parábola, ¿vale? ¿Cómo hallaría los puntos de intersección entre esas dos curvas? ¿Qué tendría yo que hacer si quiero ver dónde se intersecan? Tienes que reemplazar como una dentro de la otra. Exactamente, entonces tenemos que reemplazar una dentro de la otra o lo que es lo mismo, si y es igual a esto y y es igual a esto otro, pues vamos a igualarlas, ¿cierto? Entonces empecemos por allí. Y creo que hice esto muy grande, a ver, borrar trazo parcial. Vamos a quitar esto. Allí. Entonces empezamos por ahí. Hallemos los puntos de corte. Igualando las ecuaciones. Bien, entonces por un lado tenemos y igual a x, que esta es la que subrayé en rojo. A ver, para que se distinga, vamos a quitar estas marquitas. Esta subrayémosla en rojo, para que se entienda que es la que voy a hacer en rojo, y esta otra en moradito. Entonces, la ecuación y igual a x la igualamos a la otra, x cuadrado menos 2x. Y quiero hallar la solución de eso. ¿Qué sería lo primero que tendría que hacer? O mejor dicho, de una vez, ¿cuánto me darían los puntos de corte?
x igual 0 y x igual 1. A ver, nos dicen por acá x igual 0 y x igual a 1. ¿Todos de acuerdo con esas respuestas? Yo creo que la primera es inmediato que es verdad, ¿cierto? Si reemplazamos acá 0, acá nos daría 0 y 0, o sea que x igual a 0 sí nos funciona. La segunda, por otro lado, aquí me daría 1, acá me daría 1 menos 2 por 1, 2, y creo que reemplazando con 1 esto no se cumple, ¿vale? Con -1. Menos 1. Menos 1, a ver, entonces aquí les daría menos 1, menos 1 al cuadrado daría 1, menos por menos da más, y 2 por 1, 2, tampoco se cumple. En x igual a 3. En x igual a 3, eso ya es correcto. Fíjense que aquí daría 3, ¿cierto? 3 al cuadrado son 9, menos 2 por 3 son 6. Esta ya sería verdad. ¿Listo? Hay que resolver la ecuación. Aquí resulta una cuadrática. Y a esta cuadrática no es necesario aplicarle la fórmula cuadrática. Factorizando encuentran estos dos valores, ¿vale? Pero hay que resolver la ecuación. ¿Listo? Muy bien. Tenemos entonces ya... Bueno, vamos a dejar esto aquí pues. Tenemos entonces que los puntos de intersección van a ocurrir justamente por acá, en x igual a 0. Y digamos, a ver, ¿cómo era esto? 1, 2... No, hagámoslo más espaciado. Nada más que aquí. 1, 2... Y 1, 2, 3, 4, 5. Y digamos que 3 es por aquí. ¿Listo? Entonces, las gráficas van a tener un punto de corte aquí donde lo estoy pintando con morado. No, hagámoslo con otro color porque morado va a ser el color de la gráfica. Entonces, vamos a tener un punto de corte aquí y aquí. ¿Listo? Bien. Entonces ya sabemos dónde están los puntos de corte. ¿Listo? Ahora la pregunta es, ¿cómo queda la gráfica de la segunda función? Entonces lo que podemos hacer es tratar de reescribirla para llevarla a la forma canónica de una parábola. Entonces, reescribiendo a esta función, y igual x cuadrado menos 2x, ¿sí? Lo que hacemos en este caso es aplicar completación de cuadrados, ¿cierto? Entonces, fíjense que, ¿qué va a pasar? A esta expresión, cuando yo le sumo 1 y le resto 1, ¿sí? Le sumo 1 porque es la mitad del coeficiente que está aquí acompañando a la x, y dicha mitad la elevo al cuadrado y me sigue dando 1, ¿vale? Al hacer eso, recuerden cómo funciona la completación de cuadrados. Si tú asocias este término y este, aquí has completado un binomio al cuadrado. Y te queda y igual a x. Vamos a colocarlo en rojito para que se entienda, que es lo del paréntesis. Aquí nos queda y igual x menos 1 elevado al cuadrado menos 1. ¿Vale? ¿Y por qué es importante esto? ¿Vale? Esto es más como para fidelidad del dibujo. ¿Vale? ¿Por qué razón? Si recuerdan bien, o si no, pues aquí si no lo vieron, aquí se los enseño muy brevemente. Una parábola, vamos a colocarlo por acá en un ladito.
Una parábola en su forma canónica es expresada de esta manera: y igual a mayúscula x menos h al cuadrado más k, ¿cierto? Donde a es un número que, dependiendo, si a es positivo, abre así. Si a es negativo, la parábola abre así. Y los números h y k nos dan el vértice de la parábola. ¿Listo? Entonces, la parábola, ¿cómo queda? ¿Como una U normalita o como una U invertida? Una U. Como una U normal, ¿cierto? Porque fíjense que al término cuadrático lo acompaña un 1, que es un número positivo. ¿Cuál sería el vértice? Menos uno, menos uno. Menos 1, menos 1. A ver, veamos. La fórmula nos diría que debe ser de esta forma: x menos h al cuadrado más k, ¿vale? Entonces, ¿quién juega el papel de h arriba? Miren que este menos es el menos de la fórmula, ¿cierto? Entonces, ¿sigue siendo menos 1, Daniel? Uno. Es 1, ¿cierto? Y el k, ahí sí estabas en lo correcto, eso es menos 1, ¿vale? Entonces es una parábola que abre pues para arriba y con el vértice en 1 menos 1, ¿listo? Entonces ahora sí podemos venir acá a nuestro dibujo, ubicamos el puntito, ¿cuántos cuadros dije? 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por acá. El vértice quedaría por este lado, ¿vale? Y... ay, Dios mío, yo que tengo un pulso tan malo aquí. Entonces me disculpan el pulso y lo poco exacto de la figura en cuanto a las curvas. Pero entonces nuestra gráfica a la cual le tendremos que calcular entonces el área es, fíjense, todo lo que está por debajo de la línea recta y igual a x y el, ¿cómo se llama? Por encima de la parábola, ¿vale? Con eso ya por lo menos tenemos vista cómo queda la región de integración. ¿Todo bien hasta allí? ¿Hay alguna pregunta, algo del proceso que no haya quedado claro? El vértice era uno coma qué. Menos 1. Era 1, Ya, menos 1. ¿Listo? vale, gracias. Ok. Vale. Profe, ¿puede dejar un momentico para copiar? Es que no alcancé. No, sí, tranquila. A ver, ahí ya se ve todo, ¿cierto? Sí, señor. Vale. Me dicen cuándo ya. Ya, profe. Ok. Bien, ahora ya tenemos todo esto que hayamos aquí sombreado, esto sería la región R, ¿cierto? Ahora la pregunta sería, pues bueno, vamos a calcular R mediante una integral doble. ¿Cómo será que la miramos? ¿Como una región tipo 1 o como una región tipo 2? Entonces, evidentemente podemos ver que la región va a estar entre ya lo dijimos hace un momento, está entre la línea roja, ¿cierto? Que es la de y igual a x, está por debajo de ella y por arriba de y igual x cuadrado menos 2x, que es la parábola, ¿cierto? Entonces, como de alguna manera ya es claro quiénes son los límites superior e inferior de y, tal vez lo más conveniente sea entonces mirarla como una región tipo 1, ¿vale?
Entonces, vis R como región tipo 1 tendría los siguientes límites de integración. ¿Cuáles son los valores más chiquito y más grande que se puede permitir la X? Cero y 3. 0 y 3, muy bien, miren. El más pequeño de X se da en el primer intersecto, que por eso era importante hallarlos, X igual a 0. Y el más grande se da en el intercepto de la derecha, que es en X igual a 3, ¿cierto? Por otra parte, los límites de Y, pues ya sabemos que son funciones. Recuerden, vemos dónde empieza la Y, vamos a marcarlo así. Entonces fíjense que los valores de Y empiezan en la línea morada, que son los de la parábola, y terminan en la parte de arriba que vienen dados por la línea recta. Eso significa que el límite inferior viene dada por la función x cuadrado menos 2x y el límite superior vendrá dado por la recta de arriba, que es y igual a x. ¿Listo? Y con eso tenemos entonces nuestros límites de integración para esta región. ¿Vale? Por lo tanto, ya si tú quieres calcular el área, pues la teoría que estuvimos viendo nos dice que el área se calcula con la integral doble. Pues, por tanto, el área de la región R será, denotémosla por A mayúscula como es costumbre para denotar áreas, y es la integral doble de la región R por dr, ¿cierto? Donde, como estamos expresando la región como región tipo 1, entonces nuestra primera integral será respecto a x, y acá tendremos de x, perdón, de y, porque integramos primero, qué pena, respecto a lo que es función y luego respecto a lo que es constante. Integramos primero respecto a y, cuyos límites de integración son x cuadrado menos 2x y su límite superior es x, para luego integrar respecto a x, donde los límites son desde 0 hasta 3, ¿cierto? Y esta sería entonces la integral que tendríamos que resolver para obtener la dichosa área, ¿vale? Y aquí los escucho. ¿Cuánto nos queda? ¿Cómo me va quedando esa integral? Tres por menos x cuadrado menos 3x. Vamos a ver. Tú me dices 3 por qué? Menos x cuadrado menos 3x. Menos x cuadrado menos 3x. Pero esto ya sería el resultado final, ¿me dices? No estábamos calculando el área de la región de integración. Sí, sí, pero ya estamos acá en el cálculo de la integral. Estoy... Ah, ok, perdón. Tranquila. Recuerden, lo primero que hacemos es la integral respecto a y. ¿Cómo nos va quedando eso? Sería x menos x2 más 2x.
Exacto, porque es la integral de dy, nos queda x, que es el límite superior, menos la parte de abajo, que sería x cuadrado menos 2x, ¿cierto? Y esto habría que integrarlo respecto a x, ¿cierto? Donde, pues, si hacemos la distribución de una vez del signo menos, aquí nos va a quedar el primero negativo y el segundo positivo, ¿cierto? Bien. O a ver, para no... Dejémoslo así, mientras. Y hagámoslo en un siguiente paso. Bien. Entonces, la integral al final nos va a quedar de 0 a 3 de x menos por menos va a quedar más, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 3x menos x al cuadrado. Y esta integral pues ya es facilita. ¿Cómo nos queda? Pues, 3 medios de x al cuadrado menos x a la 3 sobre 3. 3 medios de x al cuadrado menos x a la 3 sobre 3. Muy bien, esto evaluado entre 0 y 3, ¿cierto? Que bueno, si hacemos las cuentas, acá nos va a quedar 3 al cuadrado 9 por 3, 27 medios, menos 3 a la 3 son 27, pero ahora van a ser tercios. Y si hacemos la cuenta, voy a tener, a ver, 3 veces 27 menos 2 veces 27, eso va a quedar un 27. Y 3 por 2, 6. Listo. Nos queda entonces que el área es de 27 sextos unidades cuadradas, ¿vale? Que bueno, si quieren se puede simplificar todavía más. Sacamos tercera aquí que nos da 9 y tercera acá que nos da 2. Y esto nos da 9 medios unidades cuadradas. Y esa sería entonces el área de nuestra región de integración. ¿Listo? Entonces, como para que nos quede también esto de las integrales dobles, ¿vale? Se pueden utilizar para calcular las áreas de regiones en R2, ¿vale? Asimismo, cuando ya empecemos con integrales triples, vamos a mirar que ellas también nos van a servir para calcular volúmenes, ¿vale? Pero ya eso en la siguiente hora que empecemos a hablar de integrales triples. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro del ejercicio, del proceso de la integral? En fin. Bueno, jóvenes, entonces si por el momento de este ejercicio no quedan preguntas, yo creo que ya es un buen momento para irnos tomando el receso. Yo creo que aquí, bueno, dado que están en sus computadores y todos están con hora sincronizada, todos estamos conscientes de la hora. Dice son las 7:52, a las 8:05 retomamos la clase. ¿Listo? Vale. Vale, profe. Profe, una cosita. ¿Quién me habló, perdón? Paula, Ah, ok, dime, Paula. de pronto más tarde que volvamos podemos resolver el ejercicio del quiz, del primero. Ah, el que no terminé la... Sí, sí, tienes razón, me había olvidado. Ahorita lo hacemos, ¿vale? Gracias. Vale, muchas gracias.
Bueno, vamos a continuar, ¿vale? Vale, lo que me dijo Paula, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar la solución del ejercicio 1 del quiz, que era el que había faltado por verificar la clase pasada. Vamos a... aquí así. Vamos a hacerlo en una pizarrita diferente. Bien. Entonces, a ver, espérenme que esto no parece cuadriculado. Y el formato del fondo, color, no hay otra opción. Triste. Bueno. Entonces, si recordamos el ejercicio, ahí se nos definía que si tenemos... Otra vez no está funcionando. Ya. Si tenemos una función vectorial f, ¿cierto?, que es la parametrización de una curva C, una curva que estamos denotando por C mayúscula, entonces se define lo que era la curvatura, a la cual estábamos denotando por K de T, ¿cierto? Esto denota, insisto, curvatura, ¿vale? Y esta es dada por este cociente, el cociente entre la magnitud de T' sobre la magnitud de F', ¿cierto? Y nos decían que T mayúscula era una función que se calculaba sobre, de manera que nos queda así. Nos queda 1 sobre la magnitud de F' y esto multiplicado por F' de T. Donde de hecho, si somos un poquito observadores y nos damos cuenta, T es un vector que va en la misma dirección del vector tangente, es decir, F', solo que ahora es unitario, ¿cierto? Porque recuerden, estamos tomando el vector y lo estamos, entre comillas, dividiendo entre su magnitud. A este vector en la literatura de esta temática de curvas se le suele llamar vector tangente unitario, ¿vale? Como para que lo tengamos presente. Y la pregunta del primer ejercicio del quiz era calcular la función de curvatura de lo que es una circunferencia con centro en el origen en R2, ¿cierto? Entonces era, colócalo por acá, hallar K de T, hallar la curvatura para la curva que era la circunferencia centro con 0, 0 y radio R, ¿cierto? Eso era la primera pregunta, porque luego había otra que decía qué pasa cuando R tiende hacia más infinito, ¿cierto? Eso ya lo miramos ahorita que hagamos primero esta parte, porque para resolver esa pregunta pues primero hay que hallar la curvatura, ¿cierto? Pues a ver, primero sobre la curvatura, pues es un concepto que digamos a uno le dicen, bueno, sí, se define de esta manera, pero ¿qué representa? Es la noción intuitiva que usted tiene de curvatura. Denota qué tan brusco es el cambio de movimiento cuando tú te vas desplazando a lo largo de una trayectoria, ¿sí? Mientras más grande sea la curvatura es porque es una curva muy pronunciada, donde moverte a través de ella es muy brusco. Y mientras más pequeña sea, es una curva de tal manera en la que tú ni siquiera te das cuenta que te estás desplazando pues en curva, ¿sí? Eso a grandes rasgos es la curvatura. Ahora bien, ¿cómo hacemos el cálculo para nuestro ejercicio? Pues miren, si prestamos atención al ejercicio, pues miren, hay que ver los ingredientes que me pide la curvatura. La curvatura me pide la derivada de f,
¿cierto? Donde f, ¿quién es? La parametrización de la curva. T mayúscula, ¿quién es? Necesitamos su derivada. T mayúscula es esta función que está definida acá en el lado derecho y que para calcularla necesito la derivada de la parametrización, ¿cierto? Entonces, un primer paso obligatorio en este ejercicio es que tú tengas la parametrización de la curva. ¿Quién es la curva? Circunferencia, centro en 0, 0 y radio r. Vale, esto es una curva que ya conocemos su parametrización desde hace bastante rato, porque se las dejé como un ejercicio. La parametrización para esa circunferencia, ¿me recuerdan cómo quedaba? Coseno de t por r. R coseno de t, muy bien. Y la otra quedaría r seno de t. R seno de t, muy bien. ¿Listo? Esta es la parametrización para la circunferencia, centro en 0 y radio r. ¿Listo? Hasta allí todo bien. Con eso ya tenemos nuestra curva, bien, y ya tenemos nuestra parametrización. ¿Listo? Entonces, con esto ya podemos ir empezando a hacer cuentas, ¿vale? Vamos a ver qué nos da. Necesitamos hallar, vamos de a poquito, necesitamos hallar en todo caso f', ¿cierto? Entonces, si vamos derivando, ¿cómo me les queda f'? Menos r seno de t Ajá, muy bien, menos r seno de t. y r coseno de t. Muy bien. R coseno de t, perfecto. El menos de la primera componente por ser la derivada de coseno. Muy bien. ¿Listo? Entonces ya tenemos f' de t. También necesitamos para las cuentas, espérenme, le mermo un poquito al zoom para que se vea. Fíjense que para las cuentas no solamente necesitamos f', sino que necesitamos también la magnitud de f'. Entonces vamos también calculando eso. Esto es algo muy importante, o sea, en los ejercicios a usted no le van a decir directamente no, tienes que calcular tal cosa o algo así, pero tú tienes que mirar allí a partir de qué conceptos que ya se han definido antes tú puedes hacer las cuentas que aparecen allí indicadas, ¿vale? Eso es muy importante. Magnitud, recordemos que la magnitud se calcula como la raíz de la suma de las componentes al cuadrado. Primera componente nos quedaría r al cuadrado seno al cuadrado de t, más segunda componente r al cuadrado coseno al cuadrado de t, ¿cierto? Y la raíz de eso. Y fíjense que uno puede sacar factor común, que es r cuadrado, ¿cierto? Nos quedaría r cuadrado, factor común de seno cuadrado de t, más coseno cuadrado de t, ¿cierto? Todo esto dentro de raíz. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1 y raíz de r cuadrado, pues eso nos queda simplemente r, ¿vale? Y con eso pues ya tienes allí f', la magnitud, ¿vale? ¿Para qué necesitábamos estas cosas? Porque necesitamos hallar, ¿dónde está? Necesitamos hallar el vector t mayúscula, donde el vector t mayúscula es 1 sobre magnitud de f' por f'. Y ya tenemos esos dos ingredientes, ¿no? Entonces vamos a calcularlo. Nos queda entonces así, que t mayúscula va a ser igual 1 sobre magnitud de f'.
¿Sí? Observen lo que está por acá arriba. Magnitud de f'. Eso nos da, o mejor dicho, nos dio r. Vamos a marcar con rojo lo que estamos reemplazando. Por el vector f'. Y ese vector nos dio menos r seno de t, r coseno de t. ¿Vale? Y esto sería t mayúscula reemplazando los valores acá. Pero creo que lo podemos simplificar un poquito más, ¿cierto? ¿Cómo quedaría? ¿Qué hago con este numerito que está multiplicando al vector? Pues ahí queda menos seno de t por, bueno, como a coseno de t. Vale, Daniela, ¿y por qué queda así? Pues se factoriza y después se simplifica. Exactamente, bien. Recuerden que el numerito este entra a multiplicar a cada componente, ¿cierto? Propiedades del producto. Y al entrar a multiplicar en cada componente, fíjense que hay una r multiplicando, entonces se cancelan. Y les va a quedar entonces menos seno de t por coseno de t, ¿cierto? Y ya tienes t mayúscula, ¿vale? ¿Y para qué necesitábamos t mayúscula? Pues porque en la curvatura, fíjense que necesitamos la derivada de t mayúscula, ¿cierto? Y entonces calculamos derivada de t mayúscula y eso nos daría derivada de seno, pues nos queda menos coseno de t, y la de coseno pues es menos seno de t, ¿cierto? Y eso nos daría la derivada de t mayúscula. Y recuerda que volvemos, usted siempre tenga presente la definición del objeto que está queriendo calcular. En la definición de curvatura le dice que necesita a t mayúscula porque le va a tomar la magnitud a la derivada, ¿cierto? Entonces ese es el pasito que nos falta aquí. Calcular la magnitud de t mayúscula derivada. Donde si hacemos la cuenta, pues esto nos va a quedar raíz de coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t. Todo eso dentro de una raíz cuadrada. Y pues coseno cuadrado más seno cuadrado, ya vimos que eso era 1. Y raíz de 1 pues es 1, ¿cierto? Y con eso entonces ya tienes todos los ingredientes necesarios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si recuerdas, la curvatura era igual a magnitud de t' de t, ¿cierto? Sobre magnitud de f' de t. El numerador nos dio 1 y magnitud de f' de t, esa está acá arriba, esa nos dio r. O sea que la curvatura para la circunferencia nos daba 1 sobre r. ¿Listo? Y así se resolvía al menos ese problemita. ¿Vale? O sea, el problema era muy sencillo. No que usted tenía que identificar, bueno, para hallar tal vector, qué cuentas tengo que hacer. Y fíjese que todo era, pues, derivar una función que ya se conocía de clase y, pues, la manera de derivar también ya se había visto en clase. ¿Vale? Hasta allí, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro de cómo se hizo el cálculo de la curvatura?
Todo claro, profe. Vale. Y yo creo que podemos responder la siguiente pregunta entre todos. ¿Qué pasa cuando R tiende a infinito para la curvatura? La curvatura tiende a cero. Exacto, miren. Si R tiende a más infinito, K de t pues es 1 sobre R. Y 1 sobre R está en el denominador, R tiende a infinito, entonces todo eso tiende a cero, ¿cierto? Eso está diciendo que cuando la curvatura es muy grande, uno siente que está caminando sobre algo que no es curvo, o sea, sobre una línea recta, ¿vale? ¿Tiene sentido estas respuestas que estamos encontrando? Pues, o sea, el ejercicio termina aquí, ¿vale? Ahora, si pensamos un poquito en la interpretación de los resultados y esas cosas, piense en lo siguiente, ¿vale? Mire, matemáticamente hablando, aquí te dice que la curvatura es 1 sobre R. ¿Qué creen que pase cuando el radio sea muy pequeño? La curvatura, así viéndolo con la fórmula matemática a la que llegamos. ¿Ustedes creen que la curvatura, si el R es pequeño, se nos volverá grande o pequeñita? Grande, profe. Se vuelve grande, ¿cierto? Porque si el radio se vuelve pequeñito, esto se dispara para infinito. O sea que radio pequeño implica curvatura grande. Y como estamos viendo acá, en el caso R infinito, un radio grande implica una curvatura pequeña. Y ahora, pues eso es lo que logramos concluir a partir de la expresión matemática a la que llegamos. Ahora tratemos de llevarlo a nuestro contexto del mundo real, a ver si es que esto que se está definiendo aquí con matemáticas sí se traslada pues a la realidad. Vamos analizando, por ejemplo, con digamos, una circunferencia. Vamos a pensar inicialmente en un radio pequeñito. Por ejemplo, esta, ¿cierto? Y vamos a dibujar una más grande, como por ejemplo esta, ¿vale? Recuerden la noción que eso no parece una circunferencia, pero bueno. Pero, en fin, recordemos la noción que tenemos de la curvatura. Es un indicador que te dice qué tan pronunciada es la curva o qué tan brusco tú sientes el movimiento al desplazarte sobre una trayectoria, pues, curva, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si haz de cuenta que eres tú quien, este tipo de explicaciones me gustaría hacerlas mejor en el salón de clase, pero bueno. Haz de cuenta que eres tú quien está caminando sobre las dos circunferencias, ¿vale? Y tú les das vueltas y vueltas y vueltas. ¿En cuál de las dos crees que te marearías más rápido? ¿En la circunferencia pequeña o en la grande? La pequeña. ¿Todos de acuerdo que en la pequeña? Y Sí. intuitivamente, ¿por qué me dicen que es la pequeña? Porque daría más vueltas en un mismo tiempo, digamos. Vale, entonces tiene en parte que ver con eso, sí. Pero miren que, o sea, ustedes dan una vuelta en la circunferencia pequeña más rápido de lo que la dan en la grande, ¿cierto? La curvatura aquí se siente mucho más porque el radio es pequeño, por ende la curva es pequeña, ¿cierto? Y mientras que en la circunferencia grande, eso no es así. Ustedes casi no sienten el movimiento porque pues al caminar sobre esta superficie circular, el radio es más amplio y casi no se siente el efecto de la curvatura, ¿vale? Ahora pensemos en una situación mucho más extrema, exageradísima, ¿vale? Supongamos que usted
decide caminar en línea recta, supongamos que, el caso súper extremo, insisto, supongamos que se construyó un puente que rodea a todo el planeta Tierra, ¿vale? De tal manera que usted es capaz de, pues, partir del sitio en donde está en este momento, ese puente empieza allí. Usted camina por toda la Tierra, ¿vale? Que sabemos que es una superficie tipo circular. Y eventualmente pues va a terminar llegando a su mismo punto de origen, ¿cierto? Le pregunto yo a usted, ¿usted sentiría en algún momento que está caminando en un círculo o todo el camino lo habría sentido en línea recta? En línea recta. En línea recta. Uno lo siente en línea recta, ¿cierto? Para uno, y yo creo que en parte por eso los terraplanistas están en plan, no, la Tierra es plana, no es que no, si tú no sientes que estés caminando sobre un círculo porque en ningún momento te fuiste para el espacio. No, nada, eso... Y no, siempre sentimos que estamos caminando en línea recta. Y eso se debe justamente a que, o sea, ¿el radio de la Tierra es pequeño o es grande? Grande. Es exageradamente grande, ¿cierto? Es más, uno podría pensar en que es un radio tan grande que uno podría decir, no, pues es un radio tendiendo a infinito. No es cierto porque es un radio finito, ¿sí? Pero es tan grande que uno puede pensar en la tendencia a infinito. ¿Y qué estamos viendo cuando R tiende a infinito? Es decir, cuando el radio se vuelve muy, muy grande. El efecto de la curvatura tiende a cero, tiende a desaparecer. Es decir, cuando te estás moviendo sobre superficies de radio exageradamente enorme, tú lo que en verdad estás sintiendo es que estás caminando sobre una trayectoria recta que no tiene curvatura, ¿sí? Y allí es donde nos damos cuenta de que, vale, estos resultados que estamos mirando aquí, entonces pues sí tienen su lógica con el mundo real, ¿vale? ¿Queda clara entonces la explicación de este ejercicio 1 del quiz y de la interpretación que tiene? ¿O quedó alguna pregunta? Vale, entonces, si se me quedan callados, yo asumo que no hay preguntas. Las cuentas quedan aquí, como les digo, luego lo pueden ver en la grabación. Sí, estoy grabando, ¿verdad? Sí. Todas esas cosas quedan en la grabación del video. Entonces, podemos proceder con la continuación del tema de hoy. ¿Dónde estás? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, ya habiendo mirado pues, todo lo que necesitábamos sobre integrales dobles, vamos a proceder a mirar ahora pues, qué vienen siendo las integrales triples, ¿vale? Entonces, al igual que antes, ahora lo que vamos a tener es un dominio, una región, llamémosla. Vamos a tener una región R de integración, ¿cierto? Vamos a tener una función, solo que ahora pues esta va a depender de tres variables, x, y y z, donde ahora R va a representar una región en R3. ¿Vale? Pero, ¿qué tipo de región es la que nos vamos a permitir considerar en las integrales triples? Pues vamos vamos pensando en cada una de las situaciones en las diferentes integrales que han visto hasta el momento. En la integral normalita, ¿cierto? La primerita que ustedes vieron en derivadas e integrales,
los dominios eran intervalos, segmentos en la recta real, ¿cierto? Cuando pasamos a R2 y le aumentamos una dimensión al problema, ahora lo que tú tenías era rectángulos, círculos, en fin, tú tenías superficies, ¿cierto? Superficies con un área que determinaban una cierta región R. Ahora, al agregarle una tercera dimensión, ¿qué tipo de dominios son los que encontraremos en las integrales triples? Volúmenes. Volúmenes o sólidos que saben llamar, ¿vale? Entonces, estas regiones ahora son sólidos o volúmenes. ¿Ok? Y si hacemos analogía con lo que habíamos estado viendo antes, el sólido o volumen más sencillo que hay, pues viene siendo llamémoslo, ¿cómo es que se llama eso? Un cubo rectangular o paralelepípedo, ¿sí? Eso es cuando aquí tenemos un dominio de esta manera. ¿Vale? Entonces, ahora si tenemos nuestra región en R3, donde digamos que X va desde un valor A hasta un valor B, Y va luego desde un valor C hasta un valor D, y ¿cómo se llama? Z va desde un valor E hasta un valor F, ¿cierto? Es decir, que nuestro cubo o caja rectangular se encuentra siempre entre entre dos valores constantes. Fíjense, tanto la X como la Y como la Z, ¿vale? En ese tipo de situaciones, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues igual que antes, los límites de integración en cada caso son constantes, ¿cierto? Y la integral tú la puedes calcular con los límites de integración en el orden que tú quieras. F de X, Y, Z, dr. Por ejemplo, tú podrías, si quisieras, tú podrías integrar en este orden. Tú podrías integrar dejando de última a la X, por aquí la Y, los valores de Z por aquí. F creo que no es una buena letra porque ya la estaba utilizando para el nombre de la función. Entonces vamos a cambiar esto aquí. Entonces, en estos casos tú puedes integrar en el orden que tú quieras, así como era en el caso de integrales dobles. Estos son los límites de Z, luego puse los de Y, luego puse los de X, ¿cierto? Lo puedes hacer en ese orden o lo puedes hacer, digamos, intercambiando los de Y con los de X.
¿sí? Es lo mismo que vimos que ocurre en los otros casos. Y bueno, técnicamente aquí hay muchas más posibilidades porque pues tenemos 3 integrales y pues muchas más combinaciones para hacer. Estas sí se las dejo a vuestra imaginación. Pero, ¿qué es lo que quiero que les quede pues en esto? Que cuando tú estás calculando la integral triple y tu dominio satisface que los límites de integración son constantes, aplica el mismo razonamiento que se hizo antes. Es decir, tú puedes escoger el orden de integración en el que lo vas a hacer sin ningún miramiento de que, ay, que si la región es tipo 1, esto no, porque todos los límites de integración son constantes y tú puedes pensar en integrar en el orden que a ti más te satisfaga, en el orden que a ti más te plazca, ¿vale? Eso, pues, por un lado. Entonces, en este caso, digamos que las integrales se van volviendo muy sencillas, ¿vale? Porque ya miraste cómo se hace en el caso de integrales dobles y esto es exactamente igual, ¿vale? ¿En dónde es cuando ya difiere un poco? ¿Sí? Esto ya va a diferir un poquito, es cuando es cuando tú estás considerando, ¿cómo se llama? Regiones más generales, ¿vale? Regiones que ya no sean una simple caja, por ejemplo, ¿sí? Se tienen que hacer unas ciertas consideraciones como en el caso de las integrales dobles, pero en la práctica, y es en lo que nos vamos a enfocar nosotros aquí en el curso, en la práctica, el tipo de regiones que más se trabajan aquí son o cilindros, o esferas, o como ya estamos viendo aquí, cajas rectangulares, ¿vale? Y la teoría para cajas rectangulares es la que estamos viendo aquí en pantalla. No hay mucho más que desglosar, es exactamente igual que en los casos que ya habíamos visto antes. Para dominios que ya son como cilindros o esferas, sí voy a explicar una teoría un poquito, pues ya un poquito más de cuidado, digámosle así, con unos sistemas nuevos de coordenadas, pero ya lo explicaré en breve, ¿vale? Por lo pronto, para las integrales triples también, al igual que antes, hay una aplicación, ¿sí? Como la que tuvimos para las integrales dobles y el área. Dime, Daniela. Profe, o sea, digamos, dibujaste como Un cubito, sí. un cubo, pero entonces el cubo es la región de integración. Sí, el cubo O ahora sea, es quien viene a ser la región. o sea que los valores de la función son otros. Exacto, los valores de la función son otros. Lo que hemos puesto aquí es la región de integración. Está bien, ya, profe, gracias. Vale. ¿Listo? Ahora, observación y para lo que principalmente vamos a utilizar las integrales triples, ¿vale? Teniendo en cuenta lo que acabo de explicarles, vamos a suponer que tenemos esta integral de A hasta B, de C hasta D, de E hasta G, ¿cierto? Donde A, B, C, D, E y G son los valores acá que construyen el cubito rectangular, ¿cierto? Y vamos a calcular esta integral de ¿cómo era que estaba? De Z, de Y de X. ¿Cuánto nos daría eso? Nos daría G por E, G menos E, perdón, G menos C, ajá. por B menos A, D menos, ¿cuánto dijiste? D menos E, perdón, Ok, por B menos A. por B menos A. Vale, gracias Sergio. Y vale, numéricamente el resultado nos da eso.
Vuelvo y hago la misma pregunta del caso anterior. ¿Tiene alguna relación ese resultado con la región de integración? Sí, Es la pues sería región de integración. El del cubo. ¿Es el qué cosa del cubo, perdón? El volumen. Es la longitud El volumen, profe. del documento. Correcto, es el volumen, ¿cierto? Porque en X tenemos aquí la longitud B menos A. Acá tenemos la longitud D menos C. Y acá en altura tenemos la longitud G menos E, ¿cierto? Y recuerden que el volumen de un cubo es largo por alto por ancho, ¿sí? Y eso es justo lo que nos dio aquí el cálculo de la integral. Esto nos dio el volumen de la región R. ¿Listo? Entonces miren lo que está pasando. La integral lineal, llamémosla así, nos dio longitudes. La integral doble nos dio áreas. La integral triple nos va a dar entonces el volumen de la región de integración, ¿vale? Entonces, si R es una región en R3, o un sólido, pues, si R es un sólido en R3, su volumen estará dado por lo siguiente. Su volumen estará dado por la integral triple sobre la región R de R, ¿vale? Que dependiendo del orden de integración, pues podrá ser primero Z, luego X, luego Y, o dependerá, ¿vale? Si es un cubo, pues no hay problema en el orden de integración, pero como ya vamos a ver más adelante, en regiones más generales, pues el orden de las variables sí va a importar. ¿Listo? Pero entonces observen que básicamente esta va a ser, digamos, la aplicación más práctica que vamos a tener para las integrales triples. Es cierto que vamos a tener también casos donde vaya a haber una función diferente a la 1 que sabemos que está aquí abajo, ¿cierto? Solo que en esos casos digamos que se pierde interpretación geométrica del problema. Cuando calculamos la integral que está aquí abajo, uy, borré una. Cuando calculamos la integral que he colocado aquí abajo, esto sí tiene un sentido geométrico y es el volumen de la región R de integración. ¿Vale? Pero estoy viendo que nos quedan ya como 15, 17 minutos de clase. Entonces no quiero como apresurarme con eso, ¿vale? Es algo que quisiera explicar con calma. Entonces, algo que sí les voy a pedir que consulten por su cuenta, aunque capaz que más de uno ya lo tiene, porque pues, por lo que tengo entendido, más de uno ya estaba viendo electromagnetismo y seguro ya vieron esas fórmulas. Algo que les voy a pedir es, por favor, consulten cómo se hace las fórmulas que definen los cambios de coordenadas a coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, ¿vale? Y las fórmulas para las integrales yo ya las explico acá en clase, ¿vale? Aunque si pueden, sí, pues si pueden, búsquenlas también. Integral en coordenadas cilíndricas e integral en coordenadas esféricas. Yo luego explico aquí en clase de dónde vienen esas coordenadas y cómo se entienden, ¿vale? ¿Qué representa cada una? Y hacemos unos ejercicios de integración con ese sistema de coordenadas, ¿vale? Pero ustedes por lo pronto solamente consúltenme las formulitas de cada cosa, ¿de acuerdo? Vale, profe. Vale, entonces por hoy no es más, ¿vale? Les agradezco la atención, gracias por haber madrugado, sé que no fue fácil, en serio, nunca es fácil, pero por eso siempre les agradezco en las clases de las 7 de la mañana. Bueno, gracias por venir, cuídense mucho, ya saben, cualquier duda o algo al correo o por WhatsApp y los ejercicios de esta semana, bueno, digamos que aquí en virtualidad no
no tiene mucho sentido esto de estar preocupándose de que quién sí vino, quién sí no, porque pues a veces hasta incluso puede que hayan venido, pero dejan simplemente el usuario allí conectado y se vuelven a dormir. Créanme, lo sé. Entonces, voy a dejar el ejercicio asignado para todos, lo mando por correo y al igual que la otra vez, tiempo de entrega máximo hasta el sábado, hasta el mediodía fue que les di, ¿no? Sí, señor. Listo, entonces sábado hasta el mediodía para el ejercicio que les vaya a asignar. ¿Listo? Daniela. Profe, es que, digamos, si la región de integración es el cuadrado, entonces el cubo, Ujú. entonces los valores, o sea, los valores De la función, sí. o sea, están como Uf, en dónde. es, está en una dimensión que no podemos imaginar. Está en R4, de hecho. Porque por eso te decía que se pierde la abstracción geométrica cuando tenemos aquí en la integral triple una, una función diferente de 1, que es la que nos permite calcular volúmenes. Porque recuerda lo que nosotros vimos antes, voy a escribirlo por aquí. Em, Cuando nosotros teníamos integrales dobles, ¿cierto? Lo que nosotros teníamos era, digamos, aquí en el piso, una región de integración que era en R2, ¿cierto? Esto era la región R en nuestro plano XY y los valores de la función eran trasladados acá arriba en una como superficie que quedaba descrita por la función, ¿cierto? Esta era la gráfica de z igual f de xy y lo que nosotros calculábamos con la integral doble cuando tienes una función dentro de ella es el volumen formado por este sólido, ¿cierto? Esa es la noción que teníamos para las integrales dobles. Pero ahora cuando tu dominio es una integral, es un sólido, ahora tu región de integración no está en R2, sino que está en R3. Necesitarías un eje adicional, es decir, una cuarta dimensión, para graficar los valores de la función y así obtener ese, en matemáticas se llamaría ese hipersólido de 4 dimensiones, ¿sí? Solo que, pues, como te digo, como nosotros llegamos es hasta 3 dimensiones, ese objeto tetradimensional para nosotros ya, digamos que carece de abstracción geométrica. Entonces, por eso te digo que estos cálculos así, de integrales triples, con una función f, x, y, z, van careciendo un poco de abstracción geométrica, ¿vale? Hasta allí más o menos voy resolviendo tu pregunta. Sí, profe. Vale. Y la diferencia está en que cuando tú haces la integral triple, pero ya no es una función cualquiera, sino aquí la función 1, al menos esto ya nos da un poquito de abstracción geométrica, que es, esto ya da la interpretación de ser el volumen de la región de integración, ¿vale? Pero digamos que en general, cuando ya es una función cualquiera, o sea, se me sale de las manos poderle hacer un gráfico como tal a lo que nos daría, porque creo que ni siquiera en internet puedo encontrar algo que grafique en 4 dimensiones, ¿vale? Entonces, yo entiendo que, digamos, quisiéramos verle esa forma geométrica a lo que nos quedaría, pero realmente de momento, en este momento histórico del mundo, digámosle así, no es posible, ¿vale? Ya si luego se descubre cómo se verá la cuarta dimensión, pues ahí ya veremos cómo se hace, pero de momento no se puede. ¿Listo? Vale, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Sí, dime, Daniel, creo que fue. Ah, no, David, Santiago. Profe, entonces sería como que esa triple integral
es como la sombra de ese objeto que está en dimensión 4. Básicamente, sí. Ay, marica, sí. Pero sí, básicamente es eso. Las regiones de integración siempre son la sombra de un objeto en una dimensión mayor. Entonces, eso es básicamente lo que pasa. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, jóvenes, entonces, si por el momento no son más preguntas, les agradezco la atención. A final del día les estaré enviando la selección de ejercicios, ¿vale? Cuídense mucho, tengan un buen resto de semana. Ojo con la varicela, los que por algún motivo tengan que ir a la facultad, recuerden con mucho cuidado allá. Y ya nos vemos el lunes, ¿vale? Que estén muy bien, cuídense mucho. Vale, profe. Hasta luego, profe. Gracias, ¿Vale? muy Que bien. estén muy bien. Chao, Hasta chao. luego. Hasta luego, que estén bien.